Y aquí yo tengo varias opciones. 0, no se ha detectado anomalía destacable alguna. El riesgo está controlado y no se valora. O sea, aquí no voy a hacer nada. Cuando es aceptable, no se valora. Mejorable. Se han detectado factores de riesgo de menor importancia. La eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo no se ve reducida de forma apreciable. Aquí voy a agrandar un poquito esto para que se pueda leer mejor, ¿ok? Luego tenemos acá el nivel deficiente, ¿no es cierto? El nivel deficiente, se ha detectado algún factor de riesgo significativo que precisa ser corregido, la eficacia del conjunto de las medidas preventivas existentes se ve reducida de forma apreciable. Y el último nivel, que es el muy deficiente, me indica que se han detectado factores de riesgo significativos que determinan como muy posible la generación de fallos. El conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo resulta ineficaz. Entonces yo tengo que escoger cuál de estas opciones es la que más está en relación con respecto a lo que indica. Entonces, dice, se han detectado factores de riesgo de menor importancia, la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo no se ve reducida de forma apreciable. Entonces, le vamos a coger el valor de 2, ¿no es cierto? Entonces, aquí están los valores, le pongo el valor de 2. Luego vamos a ver el nivel de exposición, ¿no es cierto? El nivel de exposición, esporádica, es decir, irregularmente, ocasional alguna vez en su jornada laboral y con periodo corto, frecuente varias veces en su jornada laboral, aunque sean, aunque sean con tiempos cortos, y el otro que es continuamente varias veces en su jornada laboral con tiempo prolongado. Entonces yo estimaría que es del valor de 3, ¿no es cierto? Y aquí le ponemos el valor de 3, ¿ok? Ya me da el valor de 6. Y ahora vamos a ver aquí la consecuencia, ¿no es cierto? La consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Ok, está por acá. Entonces, tiene 10 pequeñas lesiones que no requieren hospitalización. 25, que es grave, lesiones con incapacidad laboral transitoria. 60 lesiones graves, que pueden ser irreparables, y 100, uno o más muertos. Y aparte de eso, tiene una columna acá interesante porque también me habla de los daños materiales. Entonces, cuando no necesariamente ocurren lesiones personales, se puede evaluar también por esta parte de daños materiales, que ojo, son un indicativo de que algo está mal en el sistema, y lo que hoy día puede ser un daño material, mañana puede ser una lesión con personas, ¿no es cierto? Entonces, sería 10 pequeñas lesiones que no requieren hospitalización. Entonces, nos vamos acá, seleccionamos el valor de 10, y nos da un valor que es un nivel tolerable, ¿no es cierto? Entonces, ese nivel tolerable está acá, pero miren que aquí en esta metodología de la NTP 330, nosotros tenemos solo 4 categorías. No tenemos 5 como en el caso del binario simplificado. Entonces, ojo al momento de comparar. Ojo, y además de que obviamente el nivel de riesgo utiliza otra escala, ¿no? Tiene números mucho mayores al de, miren, acá va de 20, 120, va de 600 a 4000, por ejemplo, la categoría 1, y acá en cambio el intolerable va de 25 a 36. Entonces, como que es un poquito difícil de comparar, pero más bien nos vamos a guiar por el nivel de riesgo, ¿no? Por el nivel de riesgo, que en este caso es tolerable. Esto con respecto a la NTP 330. Luego podemos seguir con la de William Fine, ¿no es cierto? Para ver, aquí me indica probabilidad. Entonces vamos a ver aquí la probabilidad, y aquí dice, es el resultado más probable y esperado, 10 puntos. Es completamente posible, no será nada extraño. Será una coincidencia rara, pero posible, ha ocurrido. Entonces, por ejemplo, ahí le podemos dar el 3, ¿no? De personas que sí se hayan caído realizando el transporte del material, o este caso de la perforadora. Luego tenemos la exposición, ¿no es cierto? La exposición continuamente, muchas veces al día, frecuentemente, aproximadamente una vez al día. Entonces, por lo menos va a ser una, ¿no?
Acá ya me habla de una vez a la semana o al mes, entonces vamos a coger el valor de 6, ¿no es cierto? El valor de 6. Y luego tenemos acá la consecuencia, ¿no es cierto? La consecuencia, catástrofe, numerosas muertes, mayor a 900,000 euros. Aquí lo interesante de esta metodología es que hace una evaluación en base al costo. Hace una evaluación en base al costo. Claro, si nosotros cogemos el valor, lo podemos transformar también en dólares, ¿no? Para tener una idea más clara de este valor en dólares. Luego tenemos acá varias muertes, muerte, lesiones graves. A ver, perdón, aquí es graves, es con S. Lesiones graves, lesiones con baja. Pues acá será una lesión sin baja, es menor o igual a 900 euros, ¿no es cierto? Entonces el valor es de 1. Entonces cogemos acá, seleccionamos el valor de 1 y ya nos da que el riesgo, que la magnitud del riesgo es 18 y que por lo tanto es un nivel de riesgo aceptable. Entonces vamos acá y aquí está, ¿no? Si es que es menor que 19, riesgo aceptable, de 20 a 69, moderado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, así nosotros podríamos ir comparando tolerable, tolerable, aceptable, ¿no es cierto? Entonces podemos ver las categorías. Y así es la forma como nosotros podemos hacer la evaluación de riesgos. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y ahora qué pasa si no son riesgos de seguridad? Si son los otros tipos de riesgo. Entonces, pues aquí depende, aquí podríamos hacer algunos ejemplos, como por ejemplo, solo lo voy a poner de ejemplo, ¿no es cierto? Voy a poner, déjenme ver si tengo acá exposición a gases. Por ejemplo, exposición a polvos. Ok, si es exposición a polvos, va a ser un riesgo de tipo químico, ¿no es cierto? La consecuencia, pues puedo poner acá, qué sé yo, intoxicación, por poner un ejemplo, ¿no? O podemos tener como consecuencia tal vez una neumoconiosis. Ya, claro, que esto obviamente es a lo largo del tiempo, ¿no? Estoy poniendo solo como ejemplo, un requisito legal, ahí el que ustedes estimen conveniente. Claro, como es un riesgo químico, yo no puedo utilizar estas metodologías. Yo no puedo utilizar estas metodologías de acá. Entonces, automáticamente me tengo que ir hacia dónde. Hacia donde yo tenga aquí los riesgos higiénicos. Y aquí los riesgos higiénicos, ahí yo puedo tener físicos, químicos, ¿no es cierto? Entonces yo puedo tener acá riesgo, medición. ¿Hice yo la medición para medir cuánta cantidad de polvo, sí o no? Si es que yo coloco sí, yo coloco sí, yo tengo que colocar el valor de esa medición en las unidades que sean las que me indique el valor. En el caso de polvo será, qué sé yo, miligramos por metro cúbico. Y el valor que me dé aquí, yo simplemente lo comparo con la normativa y coloco ahí si pasa o no pasa. Es decir, si está por encima o si está por debajo. Lo propio puede ocurrir con el resto de riesgos. Por ejemplo, si se trata de riesgo ergonómico, igual yo voy a poner, ¿hubo medición o hubo una evaluación? Le pongo que sí. Aquí en la metodología, yo tengo que escoger NIOSH, OCRAS, OWA, RULAS, etcétera, el que sea, ¿no es cierto? Poner el valor de la evaluación y luego la interpretación, cuál es el nivel de riesgo. Y así hago lo propio también con el resto de riesgos, igual con los psicosociales. Ojo, que estos psicosociales no es que tiene que ver con la caída al mismo nivel. Como les decía, este es un parámetro por la interrelación y por la cultura organizacional de la empresa. Entonces, estos riesgos psicosociales tal vez los podemos poner al final de la cola para que no se confunda y no esté correlacionado directamente con una tarea, sino tal vez más bien con el puesto de trabajo. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo interesante aquí? Una vez que nosotros hemos elaborado la evaluación de riesgos, enseguida viene aquí cómo vamos a establecer la jerarquía de controles. Y aquí yo tengo que escoger si yo voy a hacer eliminar, sustituir, controles de ingeniería, controles administrativos, o si voy a dar equipo de protección personal o de equipo de protección individual. Entonces,
Por poner un ejemplo, yo puedo poner aquí que voy a establecer controles de ingeniería. Además de eso, voy a hacer un control administrativo con señalización y le voy a dotar equipo de protección individual. Y acá yo describo cuáles son las medidas de control. Si estoy colocando un control de ingeniería, pues aquí, no sé, me invento, voy a colocar instalación de iluminación tipo LED, ¿no es cierto? En todo el trayecto de traslado de los equipos. ¿Ya? ¿Qué voy a poner como control administrativo? Pues entonces voy a establecer, qué sé yo, las 5 S, ¿no es cierto? Para mantener orden y limpieza. Y como equipo de protección individual, me invento, le voy a dotar, además del casco, los guantes, le voy a colocar aquí rodilleras. ¿Ya? Entonces, esta es la forma como nosotros vamos a establecer aquí a describir, mejor dicho, las medidas de control, y aquí vamos a establecer también cuáles son los responsables. Esta planilla puede aumentarse las columnas, porque además de colocar los responsables, yo podría colocar aquí los plazos, ya para determinar exactamente cuál es el tiempo de ejecución. Y una